Hay personas que se acercan al altar con las manos juntas, pero con el alma rota. Hay quienes dicen amén delante del cuerpo de Cristo, pero hace tiempo que le dijeron no a Cristo con su vida, y eso es peligroso, muy peligroso, porque la Santa Comunión no es un símbolo vacío, no es una costumbre religiosa, no es un momento bonito dentro de la misa. Es Jesucristo vivo, real y glorioso. Y cuando alguien comulga en pecado grave, no recibe una bendición, comete un sacrilegio. Hoy quiero hablarte claro, sin suavizar la verdad. Hay pecados que debes confesar antes de recibir la Santa Comunión, no para alejarte de Dios, sino para que vuelvas a Él como se debe, con arrepentimiento, con verdad y con el alma limpia. Hermanos, hemos perdido el temblor ante lo sagrado. Nos acostumbramos a lo santo. Nos acostumbramos al altar, nos acostumbramos al crucifijo, nos acostumbramos incluso a la Eucaristía, y cuando uno se acostumbra a lo divino, empieza a tratar como común lo que es santísimo. San Pablo lo dice con una severidad que debería hacernos estremecer. Quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso hoy no vengo a condenarte, vengo a despertarte. Vengo a decirte que Dios sigue teniendo misericordia de ti, pero esa misericordia no anula la verdad. Si estás en pecado mortal, primero confiésate, luego comulga. Ese orden no lo inventó un hombre. Ese orden nace del respeto a Cristo. Hay un pecado que el mundo moderno ya no quiere llamar pecado, porque le incomoda, le confronta y le rompe sus excusas. La fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hoy se ha vuelto tan común, tan celebrada, tan normalizada, que muchos ya ni siquiera sienten remordimiento. Se ama sin compromiso, se entrega el cuerpo sin alianza, se busca placer sin responsabilidad y luego, con la misma tranquilidad, muchos pretenden acercarse a recibir la Santa Comunión como si nada hubiera pasado. Pero delante de Dios sí ha pasado algo. Y ha pasado algo grave, porque el cuerpo no es un juguete, no es un objeto de consumo, no es un instrumento para satisfacer impulsos pasajeros. El cuerpo ha sido creado por Dios, consagrado por Dios y llamado a glorificar a Dios. Y cuando un hombre y una mujer se unen fuera del santo vínculo del matrimonio, no están simplemente cometiendo un error humano, están desordenando el plan divino. Están usando un lenguaje reservado para la alianza matrimonial sin haber hecho todavía esa alianza ante Dios. El acto sexual no fue creado solamente para producir emoción, deseo o placer. Fue creado para sellar una entrega total, fiel, exclusiva y abierta a la vida dentro del matrimonio. Por eso, cuando ese acto sagrado se arranca de su lugar, se convierte en herida. Herida del alma, herida de la conciencia, herida de la pureza, herida de la relación con Dios. Y lo más peligroso es que muchos ya no tiemblan ante eso. Dicen, nos amamos. Dicen, nos vamos a casar después. Dicen, todos lo hacen. Dicen, no le hacemos daño a nadie. Pero la verdad no cambia porque una generación decida burlarse de ella. Lo que está mal sigue estando mal, aunque el mundo lo aplauda, aunque las redes lo romantiquen, aunque la cultura lo defienda y aunque tu círculo lo considere normal. Si estás viviendo en fornicación, no puedes acercarte a la Santa Comunión como si tu alma estuviera en orden. No porque Dios te odie, no porque la Iglesia quiera apartarte, no porque ya no haya esperanza para ti. Al contrario, precisamente porque Dios te ama, te llama al arrepentimiento, te llama a salir de esa oscuridad, te llama a dejar de ofender con el cuerpo al mismo Cristo que quieres recibir en la hostia santa. No se puede abrazar voluntariamente el pecado el sábado por la noche y pretender abrazar dignamente al Señor el domingo en el altar. Eso no es amor a Dios. Eso es contradicción. Eso es engaño. Eso es jugar con lo sagrado. Y escucha bien esto, Dios sí perdona, sí limpia, sí restaura, sí levanta, pero no bendice la desobediencia disfrazada de amor. Si has caído en este pecado, la salida no es justificarte, sino confesarte.
La salida no es endurecerte, sino humillarte. La salida no es comulgar por costumbre o por apariencia, sino detenerte, examinar tu conciencia, hacer una confesión sincera y tomar decisiones reales. Si de verdad amas a Dios, pon tu relación en orden. Si de verdad quieres paz, deja de negociar con tu conciencia. Si de verdad anhelas recibir a Cristo, entonces vuelve a Él con verdad, con arrepentimiento y con pureza de corazón. Porque más vale llorar hoy en el confesionario que profanar mañana la Eucaristía con un alma que se niega a convertirse. Hay pecados que no solamente rompen una regla, rompen un pacto, traicionan una confianza sagrada y desgarran el corazón de quienes fueron llamados a amar con fidelidad. Uno de esos pecados es el adulterio, la infidelidad, la traición del compromiso matrimonial. Y aunque el mundo lo quiera disfrazar de error, de debilidad, de aventura o de situación complicada, delante de Dios sigue siendo lo que siempre ha sido, una grave ofensa contra el amor, contra la verdad y contra el sacramento del matrimonio. Hoy se banaliza demasiado, se hacen bromas sobre el engaño, se normalizan las dobles vidas, se aplaude la pasión sin responsabilidad, y se presenta la traición como si fuera una simple crisis emocional. Pero Dios no mira como mira el mundo. Dios ve la herida oculta, la mentira sostenida, la promesa quebrada, las lágrimas del cónyuge humillado y el daño profundo que produce un corazón dividido. El adulterio no comienza solamente en el cuerpo. Muchas veces comienza en la imaginación consentida, en el coqueteo alimentado, en el mensaje escondido, en la conversación que ya no es inocente, en la puerta que se dejó abierta al deseo desordenado. Y cuando esa puerta no se cierra a tiempo, el alma se va oscureciendo. Primero se pierde la vigilancia, luego se debilita la conciencia, después se justifica lo que antes parecía impensable y finalmente se cae. Así actúa el pecado. No siempre entra derribando la puerta, a veces entra en silencio, poco a poco, hasta instalarse. Por eso nadie debería jugar con tentaciones que pueden destruir una familia, escandalizar a los hijos y apartar el alma de la gracia de Dios. Quien ha sido infiel no puede acercarse a la Santa Comunión como si nada hubiera ocurrido. No puede pretender que una hostia recibida externamente borre una traición que internamente no ha sido llorada ni confesada. La Eucaristía es el sacramento del amor fiel de Cristo por su Iglesia. ¿Cómo recibir dignamente ese amor fiel mientras se persevera en la infidelidad? ¿Cómo decir amén al cuerpo de Cristo mientras se le ha dicho no a la fidelidad prometida delante del altar? Eso sería una contradicción dolorosa, una mentira espiritual, una ofensa añadida a otra. Y si además la persona no piensa arrepentirse, no piensa cortar esa relación pecaminosa, o sigue justificando su doble vida, entonces su comunión no será un acto de devoción, sino un acto de irreverencia. Y que nadie diga, pero sigo amando a mi esposo, o sigo amando a mi esposa. El amor verdadero no traiciona en secreto. El amor verdadero no hiere y luego sonríe en público. El amor verdadero no busca excusas para hacer lo que sabe que está mal. El amor verdadero permanece, lucha, se sacrifica y honra la palabra dada. Por eso el adulterio es tan grave, porque convierte en mentira lo que debía ser reflejo de la fidelidad de Dios. Y cuando un matrimonio es herido por la infidelidad, no solo se rompe la confianza humana, se hiere también un signo santo establecido por el mismo Señor. Sin embargo, incluso aquí, la misericordia de Dios sigue abierta. Dios puede perdonar al adúltero arrepentido, puede restaurar al que se humilla, puede levantar al que deja de engañarse y se postra con sinceridad. Pero ese perdón exige verdad, exige ruptura con el pecado, exige confesión sincera, exige propósito firme de no volver a caer. No basta sentir culpa, hace falta conversión. No basta llorar por las consecuencias, hace falta detestar el pecado por haber ofendido a Dios.
Si has caído en infidelidad, no corras al altar buscando aparentar normalidad. Corre primero al confesionario. Corre a la misericordia. Corre a la verdad, porque es mejor humillarse delante de Dios y sanar que seguir sonriendo por fuera mientras el alma se pudre por dentro. Y solo cuando haya arrepentimiento verdadero, entonces sí podrás acercarte a la Santa Comunión, no como un actor religioso, sino como un pecador perdonado que volvió de rodillas a la gracia. Hay una herida espiritual muy profunda que en nuestro tiempo se ha vuelto casi invisible para muchos. Vivir como esposos sin haber recibido el sacramento del matrimonio, convivir maritalmente, compartir intimidad, hogar y vida conyugal sin haber puesto esa unión bajo la bendición de Dios. El mundo dice que eso no importa, que lo esencial es quererse, que un papel no cambia nada, que casarse por la iglesia es un detalle secundario, una tradición bonita, una ceremonia opcional. Pero la verdad de Dios no se acomoda a las opiniones de una época. Y delante del Señor sí importa, importa mucho, porque el matrimonio no es una formalidad inventada por hombres, es un sacramento, una alianza sagrada, un pacto visible ante Dios y ante la Iglesia. Y cuando una pareja decide vivir como casada sin haberse casado, está tomando los privilegios de una alianza que todavía no ha querido sellar como Dios manda. Muchos dicen, pero nos amamos de verdad. Y nadie niega que pueda haber afecto, cariño, sacrificio y hasta deseos sinceros de construir una vida juntos. Pero el amor verdadero no solo siente, también obedece, también se ordena, también se somete a la voluntad de Dios. No basta con tener emociones fuertes si al mismo tiempo se rechaza el camino santo que Dios ha establecido. Porque el problema no es solamente vivir bajo el mismo techo, el problema es asumir una vida conyugal completa sin haber entregado esa unión al Señor en el sacramento. Es querer la intimidad sin el compromiso sagrado, la convivencia de esposos sin la consagración de esposos, la vida matrimonial sin matrimonio. Y eso crea una contradicción dolorosa entre lo que se vive y lo que Dios pide. A veces esta situación nace por comodidad, otras veces por miedo, otras por falta de fe, otras por presión económica, por costumbre, por indiferencia o porque simplemente se ha dejado pasar el tiempo. Pero ninguna de esas razones convierte en recto lo que objetivamente permanece desordenado. La conciencia no debe anestesiarse con frases como «algún día nos casaremos», «Dios sabe que nos queremos». No estamos haciendo mal a nadie. Si hay un daño, tal vez no siempre visible a primera vista, pero sí real. Se ofende el orden querido por Dios, se debilita el sentido de lo sagrado, se acostumbra el alma a vivir en una situación irregular y luego se pretende recibir la Santa Comunión como si no hubiera nada que corregir. Y ahí está el peligro. Acostumbrarse tanto al desorden que uno ya no siente necesidad de convertirse. Quien vive maritalmente sin matrimonio sacramental y mantiene vida propia de esposos no debe acercarse a comulgar como si su situación estuviera en plena comunión con la voluntad de Dios. No porque la Iglesia quiera humillarle, no porque ya no haya misericordia, no porque Cristo cierre la puerta. Al contrario, precisamente porque Cristo ama, llama a poner la vida en orden. La Eucaristía no puede recibirse ignorando deliberadamente una situación objetiva de pecado grave. Antes de acercarse al altar hay que acercarse a la verdad. Antes de decir amén al cuerpo de Cristo, hay que preguntarse si la propia vida está diciendo amén al plan de Cristo. Pero escucha esto con esperanza. Dios no se cansa de llamar. Si estás en esta situación, no desesperes, pero tampoco te engañes. Habla con un sacerdote, busca regularizar tu unión, vive con sinceridad este proceso, acércate a la confesión cuando corresponda y toma decisiones concretas. No conviertas en permanente lo que debería ser una urgencia espiritual.
porque más vale ordenar la vida hoy con sacrificio que seguir sonriendo por fuera mientras el alma sigue lejos del orden santo de Dios. Y cuando esa unión por fin sea puesta ante el altar, bendecida por la Iglesia y sometida a la gracia del sacramento, entonces la paz será distinta. Ya no será una paz construida sobre excusas, sino una paz nacida de la obediencia, de la verdad y de un amor que por fin decidió honrar a Dios por encima de todo. Hay pecados que no se ven desde fuera con la misma facilidad que otros, pero delante de Dios pesan enormemente porque pudren el corazón en silencio. Uno de ellos es el odio grave, el rencor deliberado, la negativa obstinada a perdonar. Hay personas que no roban, no escandalizan públicamente, no viven en desorden visible, pero llevan dentro un infierno secreto, años de resentimiento, deseos de venganza, heridas alimentadas, nombres que no pueden escuchar sin llenarse de amargura. Y aunque por fuera se arrodillan, rezan y asisten a misa, por dentro siguen abrazando aquello mismo que Cristo vino a arrancar del alma, el odio que endurece, el rencor que envenena y la falta de perdón que cierra la puerta a la gracia. No se trata de negar el dolor. Hay heridas reales, hay traiciones que marcaron la vida. Hay humillaciones, abandonos, injusticias, palabras que destruyeron por dentro, personas que hicieron daño de verdad. Dios no te pide que llames bueno a lo que fue malo. No te pide que finjas que no sufriste. No te exige que borres la memoria como si nada hubiera pasado. Pero sí te manda algo que a la carne le cuesta aceptar. No alimentar el odio, no hacer del rencor tu refugio, no convertir tu herida en identidad permanente. Porque cuando una persona decide no perdonar, no se limita a conservar un recuerdo doloroso, empieza a levantar un altar al resentimiento dentro de su alma. Y donde reina el resentimiento, la paz de Dios no gobierna. Hay quienes dicen, yo no le deseo mal, solo no lo perdono. Pero muchas veces esa frase es una máscara, porque quien no perdona revive la herida una y otra vez, se alimenta de la ofensa, repasa mentalmente lo ocurrido, se endurece cada vez más y termina atando su propia vida al mal que le hicieron. El que odia cree que castiga al otro, pero en realidad se encadena a sí mismo. El rencor no quema primero al enemigo, quema primero al corazón que lo guarda. Por eso es tan grave delante de Dios, porque el cristiano ha sido llamado a parecerse a Cristo, y Cristo perdonó incluso desde la cruz. Si tú recibes a un Señor que dijo, Padre, perdónalos, ¿cómo puedes aferrarte voluntariamente a decir, yo no perdono? ¿Cómo puedes acercarte a la Santa Comunión con labios piadosos, mientras dentro de ti sigues alimentando una sentencia contra tu hermano? Quien conserva odio grave y voluntario, quien desea venganza, quien se niega a perdonar pudiendo al menos abrirse a la gracia, necesita confesarse antes de comulgar, porque la Eucaristía es sacramento de unidad, de caridad, de reconciliación. No puedes recibir dignamente al príncipe de la paz mientras haces pacto con la amargura. No puedes decir amén al amor crucificado mientras por dentro justificas un resentimiento que te aparta de ese mismo amor. Y cuidado, perdonar no siempre significa reconciliarse de inmediato, ni volver a convivir con quien fue peligroso, ni exponerse otra vez al abuso. Perdón no es ingenuidad. Perdón es renunciar a ser esclavo del odio y entregar el juicio final a Dios. Si hoy hay alguien viviendo así, no endurezca más el corazón. Pídele al Señor lo que no puedes dar por tus propias fuerzas. Dile con sinceridad, no sé perdonar, pero quiero querer perdonar. Y desde ahí empieza la sanación. Confiesa ese rencor, ese odio, ese deseo de venganza. Llora si hace falta. Humíllate si hace falta. Pero no llegues al altar fingiendo paz cuando por dentro todavía haces guerra, porque más vale ir roto al confesionario y salir sanando, que ir endurecido a comulgar y seguir alejándote de la misericordia. Solo cuando el corazón se rinde, la gracia entra,
y solo cuando la gracia entra, el alma deja de cargar cadenas y empieza de verdad a vivir en la libertad de Cristo. Hay una falta que muchos han dejado de ver como grave, porque se ha vuelto común, cómoda y socialmente aceptable. Faltar deliberadamente a la Santa Misa los domingos y días de precepto sin una razón seria. Muchísimos creen que no pasa nada, que Dios entiende cualquier excusa, que basta creer en Él, en el corazón, que se puede amar a Cristo sin acudir al encuentro que Él mismo ha querido establecer con su pueblo. Pero esa manera de pensar ha adormecido la conciencia de incontables almas, porque el domingo no es un día cualquiera. No es simplemente el final de la semana, ni una pausa para descansar, ni una jornada más dentro del calendario. El domingo es el día del Señor, es el día de la resurrección, es el día en que el cielo toca la tierra de una manera especial en el altar, y cuando una persona, pudiendo ir, decide no hacerlo por flojera, por desinterés, por comodidad, por entretenimiento, por paseo, por deporte, por trabajo no necesario o simplemente porque no tenía ganas, no está faltando a una costumbre humana. Está despreciando una cita sagrada con Dios. Muchos no lo quieren admitir, pero faltar a misa sin causa grave revela algo profundo del corazón, revela prioridades desordenadas, revela tibieza, revela una fe debilitada, porque siempre hay tiempo para lo que uno ama de verdad. Siempre hay energía para lo que uno considera importante. La gente madruga para viajar, se organiza para una fiesta, se sacrifica por un partido, hace espacio para el negocio, para la familia, para el ocio, para el descanso, para 1000 cosas pasajeras. Pero cuando llega el momento de darle a Dios una hora, entonces aparecen las excusas, el cansancio, la distracción, la indiferencia. Y eso no es un problema de agenda, es un problema de amor. Porque cuando el alma deja de considerar a Dios como el centro, empieza a tratar la misa como un añadido opcional. Y lo que debería ser sagrado se convierte en algo negociable. La misa no es un evento religioso más, no es una charla motivacional, no es una reunión social. En la misa se renueva sacramentalmente el sacrificio de Cristo. En la misa, el Señor habla, alimenta, corrige, fortalece y santifica. En la misa, el alma aprende a ponerse de rodillas ante lo eterno. Por eso, faltar deliberadamente a la misa dominical no es una pequeña omisión sin importancia. Es una ausencia culpable ante el amor de Dios. Es decirle con los hechos, tengo cosas más importantes que tú. Y eso hiere la amistad con el Señor. Eso enfría la fe. Eso debilita el alma. Eso va creando, domingo tras domingo, un corazón cada vez menos sensible a la gracia. Y cuidado con la trampa de querer comulgar después como si nada. Quien ha faltado deliberadamente a misa dominical sin una causa grave, necesita confesarse antes de recibir la Santa Comunión. No porque la Iglesia quiera imponer cargas insoportables, sino porque la Eucaristía exige un alma reconciliada, despierta y obediente. No se puede despreciar al Señor en su día y luego pretender recibirlo dignamente en su altar sin arrepentimiento. Eso sería incoherencia espiritual, sería religiosidad vacía, sería mantener las apariencias mientras el corazón sigue lejos. Pero incluso aquí la misericordia de Dios permanece abierta. Si has caído en esta falta, no te justifiques, no te acostumbres, no endurezcas la conciencia. Reconócelo con humildad. Llora si hace falta la frialdad con la que trataste a Dios. Ve al confesionario, pide perdón y toma una decisión firme, volver a poner al Señor en el centro, porque cuando el domingo vuelve a ser sagrado, también el alma vuelve a encontrar su orden, y entonces la misa deja de ser una obligación pesada para convertirse otra vez en lo que realmente es, el encuentro necesario, santo y vital con aquel sin quien tu vida jamás estará completa. Hay un pecado especialmente peligroso porque se comete precisamente en el lugar donde el alma debería sanar. Hacer una mala confesión a propósito, callar deliberadamente pecados graves en el confesionario,
mentir ante Dios mientras se aparenta arrepentimiento. Esto no es una pequeña falta de sinceridad. Esto es algo gravísimo, porque la confesión no es una conversación cualquiera, no es un desahogo psicológico, no es un rito vacío para tranquilizar la conciencia. La confesión es un tribunal de misericordia, un encuentro sagrado donde Cristo mismo, a través del sacerdote, escucha, perdona, limpia y restaura al pecador arrepentido. Pero cuando alguien entra allí ocultando voluntariamente un pecado mortal por vergüenza, por orgullo, por miedo o por apego al mal, esa persona no está haciendo una confesión incompleta solamente, está profanando un sacramento. Muchos dicen, me dio pena decirlo, no encontré el momento, pensé que no era necesario, Dios ya sabe. Sí, Dios ya sabe. Precisamente por eso es tan grave intentar engañarlo. Porque lo que se calla a propósito no se calla por debilidad inocente, sino por resistencia interior. Se calla porque el corazón todavía no quiere rendirse del todo, porque todavía quiere guardar una parte en la oscuridad, porque todavía no acepta humillarse completamente delante de la verdad. Y mientras haya esa mentira voluntaria, no hay confesión válida de ese pecado, ni perdón sacramental, ni paz verdadera. Habrá palabras, habrá absolución pronunciada externamente, habrá quizá alivio psicológico momentáneo, pero no habrá reconciliación real con Dios mientras el alma siga escondiendo lo que Él precisamente quería sanar. Y lo más terrible es que después de una mala confesión, muchas personas se acercan a comulgar como si todo estuviera resuelto. Ahí el pecado se vuelve todavía más grave. Porque ya no es solamente haber mentido en el confesionario, es además acercarse a la Santa Comunión en estado de pecado mortal, añadiendo sacrilegio sobre sacrilegio. Es presentarse ante el altar con apariencia de pureza, cuando por dentro sigue habiendo engaño. Es pronunciar amén al cuerpo de Cristo mientras el alma sigue aferrada a una mentira dicha en el mismo lugar donde debía haber hablado con total verdad. Y eso debería hacernos temblar, porque Dios no puede ser burlado. El sacramento de la reconciliación no fue dado para que el hombre juegue con él, sino para que el hombre se rompa ante la misericordia y salga renovado. Entiende bien esto. No se trata de que tengas que confesarte de manera perfecta en lo emocional, ni de que debas sentir cosas extraordinarias. Se trata de sinceridad. Se trata de verdad. Se trata de decirlo todo, especialmente lo grave, aunque cueste, aunque humille, aunque arda por dentro. Más vale una vergüenza santa de unos segundos en el confesionario que años enteros cargando un alma cerrada a la gracia. Más vale sonrojarse ante un sacerdote que seguir endurecido delante de Dios. El orgullo te dirá, calla eso. La gracia te dirá, dilo y sana. El demonio te susurrará, no pasa nada. Pero la verdad te gritará, mientras lo escondas, seguirá pudriéndose dentro de ti. Si has hecho una mala confesión, no desesperes, pero tampoco lo minimices. Vuelve, confiesa con humildad que callaste pecados graves. Haz una confesión completa, clara y sincera. No vengas al altar fingiendo paz cuando todavía hay una deuda con la verdad. Corre primero al confesionario, pero esta vez sin máscaras, sin adornos, sin medias verdades. Porque cuando el pecador deja de esconderse, la misericordia de Dios entra con fuerza, y sólo entonces, con el alma limpia de verdad, podrás acercarte a la Santa Comunión no como quien interpreta una devoción, sino como quien ha sido realmente perdonado, rescatado y devuelto a la gracia. Hoy no se trata de quedar bien delante de la gente, se trata de estar limpios delante de Dios. La Santa Comunión no es para el que se justifica, sino para el que se arrepiente, no para el que esconde su pecado, sino para el que lo confiesa con humildad. Si hay algo grave en tu alma, no corras al altar para aparentar santidad, corre al confesionario para recuperar la gracia. Porque es mejor llegar llorando a la misericordia que sonriendo al sacrilegio.
Y cuando tu alma vuelva a estar en paz con Dios, entonces sí acércate a recibir a Cristo con reverencia, con verdad y con un corazón verdaderamente convertido.